Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo número 3, taxonomía o clasificaciones del computador según su arquitectura. Según las diferentes arquitecturas desarrolladas, pueden clasificarse los computadores de diferentes puntos de vista. Una de las clasificaciones más extendidas es la denominada taxonomía de Flynn. La taxonomía de computadores, según su arquitectura, es una forma de clasificar los computadores de acuerdo al número de flujos de instrucciones y de datos que pueden manejar simultáneamente. El flujo de datos es el movimiento de los datos entre los componentes del computador. Pueden ser secuencial, paralelo o distribuidos dependiendo cómo se organizan y comunican los componentes. El flujo de instrucciones es el orden en el que se ejecutan las instrucciones, siendo las propias instrucciones las que determinan dicho flujo. Es decir, que el flujo de instrucciones es el conjunto de instrucciones secuenciales que son ejecutadas por un único procesador, y un flujo de datos es el flujo secuencial de datos requerido por el flujo de instrucciones. La taxonomía de Flynn fue propuesta por el profesor Michael J. Flynn en 1966 y luego fue extendida en 1972. Michael J. Flynn es un profesor emérito de la Universidad de Stanford de Estados Unidos con estudios en ingeniería electrónica y ciencias de la computación. Nació el 20 de mayo de 1934 en Nueva York. Se graduó en ingeniería eléctrica en Manhattan en 1956. Obtuvo su maestría en la misma disciplina por la Universidad en 1958 y en 1961 obtuvo su doctorado. De él, su niñez y datos privados no se tiene mucha información. Actualmente tiene 89 años. En, mil, en 1992 recibió el premio Erke Mogli por sus aportes al diseño y clasificación de la arquitectura de computadores. La siguiente diapositiva. Ya, taxonomía de Flick. En 1966 propuso la taxonomía de Flick, haciendo una extensión sobre ella en 1972. La taxonomía de Flick es una clasificación para las computadoras con arquitectura paralela. Según Flick, Flick clasificó a las computadoras en 4 clasificaciones, que se basan en la cantidad de flujo de datos e instrucciones. Propuso la clasificación SIG, la SISD, la MISD, la SIMD, la MIMD. Después introdujo una quinta clasificación que fue la MTMD. La siguiente. Computadores SIG. Los computadores SISD se definen con un único procesador, el cual interpreta a una sola secuencia de instrucciones para el procesador, para procesar los datos almacenados en una única memoria. Cada instrucción opera sobre un solo dato a la vez. Un ejemplo de arquitectura SISD es la arquitectura von Neumann, que se usa en las computadoras secuenciales o monoprocesadores. Continuación, mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jefferson Caicedo Arturo y voy a hablar sobre el segundo tipo de taxonomía o categoría, computadores MIST, que significa múltiple flujo de instrucciones, simple flujo de datos. Para cada unidad de proceso existe su propia unidad de control y sus propias instrucciones operando sobre el mismo flujo de datos, de forma de la salida de un procesador para hacer la entrada del siguiente en el macrocauce de los datos.
Los arquitectos de computadoras han menospreciado esta organización y de hecho no existe ninguna materialización real de este tipo. En el siguiente gráfico podemos ver que para cada una unidad de proceso existe su propia unidad de control y su propio flujo de instrucciones, pero solo un flujo de datos. Este modelo no fue materializado ni fabricado. Computadoras SINT es el tercer tipo de taxonomía o categoría. Solo hay una unidad de control que controla las diferentes unidades de proceso. Todas las unidades de proceso reciben la misma instrucción, pero operan sobre los diferentes datos procedentes de la memoria compartida. En el siguiente gráfico podemos ver que hay varias unidades de proceso con varios flujos de datos, pero solo una unidad de control y un flujo de instrucciones. Gracias. Mi siguiente compañera. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Yandri Martínez y me toca presentar el tema de computadores SIMD. Sus abreviaturas dicen que es un conjunto de simples instrucciones y múltiples datos. Tenemos como características de esta que es una arquitectura que nace debido a la necesidad de aplicar repetidamente una operación en grupo de datos de diferentes maneras, como puede ser una muestra contigua de audio, matrices de video, etc. Se dice que estas cuentan con una sola unidad de control y múltiples unidades funcionales. Su manera de trabajo es que cada una trabaja sobre diferentes datos. Son también de propósito específico, es decir, que son apropiadas para ciertas aplicaciones en particular. La mayoría de estos computadores SIMD necesitan que haya intercomunicación entre las unidades de proceso para compartir datos, resultados, etc. Y entre estas hay dos formas de lograrlo. Siguiente diapositiva, compañero. Ya, tenemos aquí que se puede lograr de memoria compartida, que es que todas las unidades de proceso utilizan una memoria en común. Cuando se quiere enviar un dato a otra, primero le escribe en una posición que la otra conoce y luego esta se lee en dicha posición. Ahora tenemos la red de intercomunicación. La anterior diapositiva, compañero. Ya, como el gráfico está ahí, esta es una red de interconexión. Esta se maneja a ración de M sobre N posiciones, o sea, memoria local para cada uno. Todos están, como se ve en el gráfico, todos están conectados entre sí mediante una línea full duplex. Esto mejora el flujo de datos entre los procesadores. Y como se puede apreciar, son 5 procesadores para la memoria, para una sola memoria. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, buenas noches, ingeniero. El que le habla es Villota Augusto Juan. Voy a hablar sobre los computadores MIG. Bueno, nos dice que en la arquitectura MIG, primeramente MIG significa múltiples instrucciones y múltiples datos. En lo que es computación paralela, este se caracteriza por lo que es su funcionamiento asíncrono y también la ausencia de un reloj central. Nos dice que también cada procesador en este sistema MIG ejecuta su propia secuencia de instrucciones y tiene su propia memoria local. Aunque estos procesadores operan de forma independiente, estos igual interactúan entre sí, ya que utilizan lo que es una memoria compartida o lo que es una conectividad de red. Bueno, en resumen, lo que es MIG es una arquitectura computadora paralela que ofrece un alto grado de flexibilidad y la capacidad de un procesamiento simultáneo.
pero a costa de ser la más costosa de implementar y requerir algoritmos, está diseñada específicamente para aprovechar su potencial de paralelismo. Bueno, aquí como podemos notar lo que dice algoritmo, los algoritmos en un sistema MIC son los que necesitan coordinar lo que es la ejecución simultánea de tareas entre procesadores, ya que estos vendrían a usar lo que es una interconexión para la comunicación de un trabajo inicial. Y nos dice también que se divide lo que son las tareas y estas se distribuyen entre procesadores. O sea, en sí lo que hacen es tomar una tarea de una lista de procesamientos y luego la vuelven a la lista de espera después de completarla. Como por ejemplo lo que sería un servidor web, ya que en un servidor web el alto rendimiento contiene múltiples procesadores que estos ejecutan diferentes hilos. ¿Para qué? Para manejar lo que son solicitudes de clientes simultáneos, ya que cada uno de estos lo hace procesando datos diferentes. Bueno, lo que es la siguiente diapositiva, compañero. Bueno, aquí como podemos ver en el gráfico, nos dice que este de aquí funciona permitiendo que múltiples procesadores ejecuten instrucciones diferentes en conjunto de datos distintos al mismo tiempo, ya que aquí como podemos notar, cada procesador es independiente y cada uno contiene lo que es su propia memoria. Y lo que hacen es comunicarse con otros para compartir datos y asimismo coordinar tareas, ya que esto lo único que hace es lograr lo que es el paralelismo a nivel de instrucción y de datos, y esto lo único que hace es aumentar el rendimiento y la capacidad de su procesamiento. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profe. Le habla Yandri Yosimar Murillo. Yo le voy a dar los computadores MTMD. Estos computadores surgen como una extensión a la clasificación de Flynn, algo restringida al contemplar la ejecución solo a nivel de instrucciones. Sus siglas significan múltiples tareas con múltiples flujos de datos. Estas son como los computadores MIMD. La diferencia es que la tarea se aplica a cada unidad de proceso. Existen también otras taxonomías que no son tan populares como la de Flynn, entre las que destaca la de Shor, que al igual que la de Flynn pretende clasificarlos por la organización de software. Y la clasificación de Shor lo hace por la estructura del hardware. Y por lo tanto la aparición del paralelismo dentro de cada uno de estos componentes no se valora. La arquitectura de Shor se representa en 6 tipos. El tipo 1 está formada por una unidad de control conectada a una unidad de proceso y una memoria de instrucciones. El tipo 2, las lecturas de memoria se las realizan de forma paralela, es decir, un bit de cada palabra por cada acceso. El tipo 3 está formada por una memoria bidimensional en la que acceden 2 unidades de proceso que operan en consecuencia a la lectura que realizan. El tipo 4, en esta existen múltiples unidades de proceso conectadas a una sola unidad de control, la cual recibe órdenes de una memoria de instrucciones. En el tipo 5, las unidades de proceso están intercomunicadas entre ellas, pudiendo así la unidad de proceso acceder a varios módulos de memoria. En el tipo 6 se integran la unidad de proceso y la memoria local en un solo componente que está conectado a una unidad de control. Otra taxonomía es la estructural, que estudia el modo de tratar los datos, también la existencia de la segmentación y su tipo. Gracias.